Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por participar en un webinar más de Novotec. En esta ocasión nos acompaña el señor Juan Pablo Borrell. Él es gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre un webinar muy interesante. El webinar se llama Consideraciones para la selección de la infraestructura de cableado en proyectos de AB. Les agradecemos su tiempo, les recordamos, vamos a permitir que se corra el webinar por parte de Juan Pablo y dejamos la sección de preguntas y respuestas al final, como siempre. Adelante, Juan Pablo, son todos tuyos. Gracias, Esteban. Muy buenos días a todos y muchas gracias a Novotec por la invitación a este webinar. Bueno, creo que hay aquí una información importante antes de iniciar, ¿cierto, Esteban? El tema Ajá. del canal de YouTube. Básicamente para que después de la presentación puedan ver quienes no tienen oportunidad de asistir al webinar en directo y puedan verla después y pues con mucha otra información que tiene Novotec ahí montada, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Como les decía, mi nombre es Juan Pablo Borray, yo soy el gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica en Bandwidth. Tengo alrededor de 15 años en la compañía, soy colombiano y actualmente vivo en México. Eh, Recientemente Bandwidth adquirió una empresa que se llama Atlona, que muchos de ustedes en Novotec deben conocer, que son clientes de Novotec y las personas que trabajan en Novotec. Ellos están enfocados en todo el tema de distribución de audio y video, así como control y la parte de todo lo que tiene que ver con colaboración, ¿no? Entonces, como parte de esta adquisición, pues, y complementando las soluciones de Atlona en la parte de distribución, pues Panduit, eh, como siempre lo ha hecho, pues, somos fabricantes de infraestructura. Y obviamente la idea del webinar de hoy es que ustedes conozcan un poco cuál es la importancia que tiene la infraestructura, porque normalmente siempre nos enfocamos en lo que son los dispositivos y las soluciones, en los equipos como los de Atlona y los otros que se necesitan para poder desplegar una solución de audio y video, pero rara vez nos detenemos a pensar en la importancia de la infraestructura. Entonces, un poquito eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Aquí está mi correo electrónico para futuras consultas y esta es la agenda que vamos a desarrollar hoy. Vamos a empezar con algunos datos interesantes acerca de audio y video. Vamos a hablar de las tecnologías más usadas en audio y video. Vamos a hablar de Power over Ethernet, que es una tecnología que es muy importante, no solamente en la parte de audio y video, sino en general para muchas aplicaciones que se están usando hoy en día en edificios corporativos y edificios de oficinas. Vamos a hablar de las consideraciones del cableado, tanto para las dos tecnologías que vamos a tocar. Les voy a hablar un poquito del portafolio de Panduit y obviamente vamos a dar un espacio para las preguntas. Vamos a empezar con el tema de los datos curiosos. Y eso tiene que ver con cambios que se están empezando a dar en los lugares de trabajo. Desde 2005 los lugares de trabajo, lugares de trabajo tecnológicos dedicaron el 89% al espacio a escritorios individuales. Hoy es el 25%. Entonces, lo que indica este dato es que hoy estamos hablando de ambientes mucho más colaborativos, donde es más importante todo lo que tiene que ver con medios para compartir la información de manera más ágil y eficiente. Desde el punto de vista de educación, el 93% de los educadores dicen que el video mejora la experiencia del aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que más allá de leer una presentación, un libro o un texto, un video puede hacer la diferencia y genera mayor recordación y es más importante para las personas que están atendiendo a estas clases, ¿no? Y en cuanto a tecnología, pues en el Super Bowl 53 ya se usaron cámaras 8K para la transmisión, ¿no? Entonces eso quiere decir que también el avance de la tecnología en esta área es cada vez mayor. Así digamos que todavía no sea del uso particular o del general más bien,
pero ya se están empezando a generar contenidos con esta tecnología y eso pues claramente, como lo vamos a ver más adelante, pues tiene un efecto muy interesante o muy importante en el tema de la infraestructura. Básicamente, nosotros vemos en este momento que hay como dos tecnologías que están siendo importantes en el tema de la distribución de audio y video. Una de ellas se llama HD-Base-T. Y HD-Base-T es un estándar que me permite llevar señales de alta definición hasta distancias de 100 metros. Y no solamente señales de alta definición, podría yo utilizar también datos, llevar potencia a través de Power over Ethernet, llevar señales de control y llevar USB. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente o cuando tradicionalmente yo para reproducir una señal que tenía en esta laptop, en esta pantalla, utilizaba un cable HDMI, con ese cable HDMI la distancia estaba limitada, ¿no? Digan ustedes, máximo 20-25 metros. Hoy en día, utilizando el cable o el cableado tradicional que se utiliza en las redes de datos, pues puedo llegar hasta 100 metros. Y para eso, pues voy a utilizar los transmisores y los receptores o los extensores, que en este caso, pues Atlona tiene una línea muy, muy grande de estos dispositivos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de video puedo llevar? Video de ultra alta definición, 4K. Podemos llevar, como les decía, USB para controlar, si yo quiero controlar, por ejemplo, algo desde la pantalla o desde el lugar donde yo estoy, algo que está cerca a la computadora, por ejemplo, lo puedo hacer. Y los datos, ¿no? Entonces, básicamente, este es una de las tecnologías que nosotros más vemos y donde más se utiliza puede ser en mercados como de enterprise, educación, toda la parte de hotelería, la parte de salud, gobierno. Esos son solo algunos ejemplos. Esa es la primera tecnología que nosotros vemos que se llama HD-Base-T. Aquí están los diferentes componentes. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de HD-Base-T? Las ventajas es que soporta video de 4K, tiene muy baja latencia, es decir, el tiempo de respuesta es muy rápido. Bueno, este que dice aquí 5 juegos es lo que les decía ahorita, que yo puedo no solamente llevar video, sino puedo llevar potencia, puedo llevar control, puedo llevar todas las otras cosas que hablamos, ¿no? Y es una tecnología ampliamente adoptada. De hecho, pues esto es una organización donde participan una cantidad de fabricantes desde hace muchísimo tiempo y pues obviamente donde no solamente Altona, pero Panduit también participan desde diferentes puntos de vista. ¿Cuáles son las limitaciones? Baja interoperabilidad, es decir, pues yo esto necesito, es solamente para HD-Base-T, yo no puedo combinar esto con ningún otro protocolo de comunicaciones o de transmisión. Requiere una infraestructura separada, pues ya lo vimos. Me regreso aquí un poco, pues por cada pantalla donde yo quiera llevar una señal, pues voy a tener que tener un receptor. Algunas de las pantallas ya tienen la capacidad de tener el receptor embebido o incluido. Sin embargo, pues voy a tener lo que necesito es un cable que vaya hasta la pantalla o hasta el receptor. Y esta infraestructura, pues por cada pantalla y por cada lugar donde yo quiera hacer la transmisión, pues va a estar completamente separada, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Limitaciones de distancia, pues estamos hablando de que máximo, la distancia máxima que yo podría llevar son 100 metros, el audio y el video, dependiendo del tipo de dispositivo. Y pues es un número fijo. Yo no puedo aquí, cuando me refiero a número fijo de dispositivos, es la cantidad de pantallas que yo quiera donde se vaya a reproducir esa información. Y ya vamos a ver por qué en la parte en la otra tecnología que vamos a ver es diferente. Justamente estamos hablando del audio y video sobre IP. Entonces, en este sentido, lo que cambia un poco es que yo tengo una fuente de video, tengo la pantalla donde quiero reproducir, tengo un codificador. Entonces, la señal que yo quiero transmitir la conecto a ese codificador. El codificador es un dispositivo que está conectado a una red IP normal, que no necesariamente tiene que estar a 100 metros. Es decir, yo puedo estar generando este contenido en un país y lo puedo estar reproduciendo en otro sin ningún problema. Si todos están conectados a la misma red, no tiene ningún problema. ¿Dónde está la limitación de distancia? Pues en la conexión entre el codificador y la red, que generalmente es un switch. Entonces, esta conexión entre el codificador y el switch, pues no puede ser pasar de 100 metros. Y lo mismo, en el lado receptor,
lo que yo voy a tener es un dispositivo que se llama decodificador, y ese decodificador lo que va a hacer es interpretar todas las señales de unos y ceros que se están enviando a través de la señal y las va a traducir en video, ¿no? Entonces esa es la forma como esto funciona. Este es el codificador, el cableado de red, el decodificador y por último pues vamos a tener la señal en la pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues es escalable y tanto que, como yo les decía, yo puedo transmitir a tantas fuentes, a tantos destinos yo quiera, como tenga dentro de la red. Puedo tener una mejor relación entre entradas y salidas, es decir, yo puedo tener tantas entradas y tantas salidas como yo quiera, sin ningún problema. Rompo la barrera de las distancias, como les decía, pues yo puedo estar generando un contenido en un lugar y reproduciéndolo en otro. Es un lugar donde convergen los datos y las comunicaciones, es decir, me regreso otra vez acá, esta red es la misma red corporativa por donde van los correos electrónicos, por donde van los archivos, por donde van los informes, por donde van los reportes. Sin embargo, pues obviamente tiene que tener unas consideraciones especiales, porque lo que sí tiene el video es que consume muchísimo más ancho de banda que cualquiera de esas otras aplicaciones. Y es como efectivamente el video está afectando las redes IP hoy en día. Es consumiendo mucho, un mayor ancho de banda que ya vamos a ver. Y pues se abren nuevas opciones para el procesamiento de video. En cuanto a las limitaciones, pues obviamente para poder llevar estas señales yo tengo que comprimirlas y muchas veces pues tengo que comprimirlas hasta un ancho de banda que equivale a velocidades de 1 gigabit por segundo. Cuando una señal originalmente puede tener anchos de banda muy altos o muy grandes, de gigas, para poderla transmitir en las señales IP, yo necesito llevarlas o necesito comprimirlas y que consuman apenas unos megas o incluso, como dice acá, hasta máximo 1 giga. Y el otro tema aquí es que al ser una red compartida, o más bien que voy a utilizar ciertos recursos de una red, pues toda esta red va a estar administrada por el equipo de TI en las empresas. No es que esto sea una limitación o sea una desventaja, sino que simplemente estamos empezando a tratar con un departamento donde generalmente cuando yo hablaba de audio y video, pues no tenía nada que ver, que era la gente de TI, ¿no? Yo hacía todo mi cableado y toda mi red por separado. Al hablar de audio y video sobre IP, pues tengo que involucrar sí o sí a la gente de tecnología e información de las empresas. Eso, más que una limitación, lo que puede causar en algunos momentos es que sea un poco más complicado porque esto implica que yo tengo que hacer configuraciones en equipos que son de TI, no solamente los equipos de AV, sino los equipos de TI. Y muchas veces estos equipos de TI son un poco reacios a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, toca trabajar en ese sentido y pues por eso se ve como una limitación. En cuanto a las tecnologías de HDBaseT, pues hay diferentes tipos de chips o de tecnologías también. Y básicamente lo que vamos a ver es que la diferencia entre ellos es la distancia. Entonces, hay 5 clases, más o menos, en la parte de HDBaseT. Y vamos a ver algunas de ellas, la clase A, B y C. Por ejemplo, la clase A admite 5 servicios, bueno, 5 servicios, pero fíjense la diferencia. Si yo estoy utilizando un cableado de categoría 5E, lo máximo que podría llegar son 70 metros, ¿sí? Para 4K. Si lo que quiero es transmitir 1080p, pues podría llegar hasta los 100 metros. Y los 5 servicios son los servicios que hablábamos antes, es decir, datos, potencia, control, sí, todo lo que les nombré anteriormente. Y si pasamos, por ejemplo, a la clase B, pues lo que vemos es que en 4K es menor, ¿no? 35 metros con categoría 5E, 1080 metros, perdón, 1080p, 70 metros, y en HDBaseT, perdón, 2, la clase C admite los mismos 5 servicios y la diferencia es que aumenta un poco la distancia. Entonces, aquí lo que es importante es poder establecer o definir qué tipo de equipos necesito yo. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Nos vamos a ir al portafolio de Atlona. Todos estos son extensores HDBaseT y
pues obviamente están aquí los diferentes modelos y donde nosotros tenemos que revisar para definir qué es lo que necesitamos en cuanto al equipo es acá, en la parte baja de estas especificaciones. Aquí me dice que para, por ejemplo, 1080p en categoría 5E o 6, pues esta es la máxima distancia que yo puedo obtener. Estos tres primeros llegan hasta 60 metros y los dos últimos hasta 100 metros. Si es 6A, podemos llegar hasta 70 metros o hasta 100 metros. Y ya cuando aumentamos a 4K, por ejemplo, pues las distancias, como pueden ver, disminuyen bastante. Únicamente el único equipo que en todos los casos puede llegar a los 100 metros es este de acá. ¿Sí? Entonces, es importante poder definir desde el punto de vista no solamente de los equipos, del cableado, que es donde ya vamos a empezar a hablar un poco más a fondo, pero desde los equipos también ver qué es lo que se necesita específicamente, ¿no? Esas son las tecnologías que hay en cuanto a HD base T. Obviamente, audio y video sobre IP pues también tiene sus tecnologías. Entonces, estamos hablando de HDMI 2.0, como les decía ahorita, 18 gigabits por segundo. Esto pues es ninguna red hoy en día corporativa puede soportar estas velocidades. Probablemente en algunas áreas como los centros de datos podríamos soportar estas velocidades, pero de resto, si estamos haciendo, que es donde más se encuentran salas de juntas y este tipo de cosas, pues ahí no vamos a poder llegar a estas velocidades. Tenemos otra tecnología que implica o que maneja señales de video a 10 gigabits por segundo y pues estamos ahorita con la otra, con la última que es SMPTE, que es 1 gigabit por segundo. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando entre más natural es la señal, si lo llamamos de alguna forma, pues obviamente la latencia es menor. ¿Por qué? Porque yo la envío así tal cual se genera. Pero cuando yo ya empiezo o tengo la necesidad de comprimir la señal para poderla transmitir a través de una red, pues ese procesamiento de esa señal pues tarda un poco más de tiempo y eso implica que la latencia o más bien el tiempo de respuesta de la red pues también va a ser mayor. Entonces, a medida que yo quiero tener velocidades más adecuadas para transmitir sobre una red corporativa tradicional, pues tanto la latencia como la compresión van a aumentar. Entonces, en realidad lo que yo tengo que definir es, bueno, ¿cuál de estas me puede servir? ¿No? En muchos casos y aplicaciones, pues yo requiero mayores, no anchos de banda, porque el ancho de banda está relacionado también con la calidad de la imagen, con si yo puedo hacer, qué tantos detalles necesito yo en la imagen. Entonces, a medida que yo necesito, obviamente, más detalles por una aplicación médica, por ejemplo, pues la compresión tiene que ser mucho menor. Y ahí tengo que definir cómo va a ser la forma de transmitir esa información. Entonces, estas son las tecnologías que existen tanto en HD base T como en audio y video sobre IP. Ahora, pasando un poco a la parte del cableado, de la infraestructura, lo primero que quiero dejar claro un poco acá son los diferentes tipos de cableado que nosotros encontramos hoy en el mercado, que van desde la categoría 5E, categoría 6 y categoría 6A. Esto, aquí hay dos cosas importantes para aclarar. Hay entidades o organismos a nivel mundial que se encargan de definir estas estándares. En el mundo de infraestructura básicamente tenemos dos. Uno de ellos es la ANSI TIA y el otro es la ISO. La ISO pues TIA es la Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones, que es una organización de Estados Unidos. Ellos son los que generan todos estos tipos de estándares para las telecomunicaciones y específicamente para la parte de cableado, de infraestructura, pues hay varios, pero el que más seguimos nosotros y la mayoría de los fabricantes, por el que más se rigen a la hora de diseñar y definir sus productos, es el 568. El 568 pues tiene diferentes versiones y por el mismo lado, la ISO, pues que tal vez es más conocida por otro tipo de estándares como ISO 9000, ISO 14000, ¿sí? También tiene un estándar que es para la parte de infraestructura, que es el 11801.
Y ahí ellos pues definen los diferentes tipos de cableado. Entonces, por ejemplo, en la TIA, los sistemas de cableado son 5E, 6 y 6A. Ya les voy a decir qué pasa con 7 y 7A. Y en la ISO, pues tenemos clase D, clase E, clase EA, clase F y clase FA. Es decir, si yo quiero buscar una equivalencia en ISO a la TIA, pues aquí está. La categoría 5E corresponde a una clase D, la categoría 6 a una clase E, la categoría 6A a una clase EA. En la ISO existen dos tipos de cableado que no existen en la TIA, que son la clase F y la clase FA. Y nosotros en el mercado encontramos o vemos soluciones que llamamos o conocemos como categoría 7 y categoría 7A. Aquí la aclaración interesante o importante de esto es que estos dos, el 7 y el 7A, no existen en la TIA, solamente existen en la ISO. Y no existen en la TIA por una razón muy sencilla. Los componentes que se utilizan en 5E, 6 y 6A no sirven para llegar a los desempeños que yo requiero en clase F y clase FA. Eso quiere decir que yo necesito cambiar muchas veces el conector. Entonces, si ustedes buscan un conector clase F o categoría 7, no es un conector RJ45, sino es un conector diferente. Lo mismo pasa en la categoría 7A. Entonces, la TIA no desarrolla más categorías porque en la TIA es muy importante todo el tema de poder hacer que los diferentes sistemas funcionen entre sí. Y si yo empiezo a cambiar los componentes, pues obviamente ahí esa interoperabilidad va a empezar a fallar. A la hora de elegir un tipo de cableado, y cuando hablamos del cableado, piensen que es la carretera por donde va a ir la información. La información como tal y la velocidad a la cual se mueve la velocidad no depende de la carretera, depende de los equipos. Es decir, en este caso podría ser, como veíamos en audio y video sobre IP, era el switch y el codificador o el decodificador. La velocidad a la que hablan esos dos es muchas veces independiente al cableado. Entonces, como yo les decía, el cableado lo que me va a dar es el ancho de la carretera. Cuando ustedes escogen o cuando ustedes escojan un tipo de cableado, lo que tienen que mirar es esto que está aquí seleccionado en verde, el ancho de banda. Entonces, categoría 5E son 100 MHz, 6, 250, 6A, 500, 7, 600, 7A, 1000. Entonces, si se dan cuenta, lo que va cambiando entre un tipo de cableado y otro es el ancho. Piensen otra vez, la carretera. Pero el carro, la velocidad a la que se mueven los carros en esa carretera no depende de la carretera. Piensen que ustedes también, si van en autopista, pueden ir en una moto, pueden ir en bicicleta, pueden ir en un coche o pueden ir en un camión. Y cada uno de esos componentes va a tener una velocidad diferente, pero la carretera va a ser la misma. Entonces, en realidad, una cosa que es importante es el tema de cuál es qué es lo que me da un tipo de cableado. Lo que me da un tipo de cableado no es la velocidad. Al final, obviamente, se deriva en eso, pero cuando yo elijo un cableado, lo que estoy eligiendo en realidad es el ancho de la carretera por la cual quiero que se muevan la información. Y obviamente, pues a mayor ancho de banda, pues mayor velocidad voy a poder tener. Piensen otra vez, en una autopista o en una calle de barrio. ¿Por dónde pueden ir más rápido ustedes? Pues por la autopista generalmente, ¿no? Entonces, aquí es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto es lo importante de acá. Hay otro tema importante y es la construcción, es decir, si son sistemas blindados o no blindados. Categoría 5E, 6 y 6A puede ser no blindado y puede ser blindado. Categoría 7 y 7A únicamente van a ser soluciones blindadas. Más adelante voy a hablarles un poquito de esta diferencia, pero es algo que es importante tener en cuenta también. Ahora, las velocidades, que son estas dos que están acá, gigabit o 10 giga. Si se dan cuenta, en una categoría, por ejemplo, 5E, yo puedo llegar con 1 giga hasta 100 metros y para todas las otras categorías va a ser igual, pero para 10 gigas lo que vemos es que, por ejemplo, categoría 5E y categoría 6 son muy limitadas, de hecho categoría 5E no lo soporta y categoría 6 solamente puede llevar a 37 metros. La única categoría o desde la categoría que se especifica para llegar a 100 metros es la categoría 6A. Entonces, y resulta que no hay nada más arriba de 10 gigas hoy en día.
en centros de datos y en otras aplicaciones hablamos de 40, 100 gigas, pero en redes empresariales, la máxima velocidad que yo puedo llegar son 10 gigas. En ese sentido, la categoría 6, 7 y 7A hacen lo mismo, pero como se imaginarán, a medida que yo voy subiendo, pues el precio o el costo de estas soluciones también va aumentando. Entonces, comparando 6A, 7 y 7A, que hacen exactamente lo mismo porque las tres pueden transmitir 10 gigas, pues no hay ninguna diferencia en cuanto al rendimiento porque las tres pueden llevar velocidades de 10 gigas sin ningún problema. Y la ventaja de 6A es que puede ser UTP o blindado. Eso es una ventaja, ya les voy a explicar por qué. Bien. Entonces, bueno, esta tablita es aquí, ustedes pueden ver algunos otros detalles, pero es básicamente la comparación entre cada una de las categorías. Y como les decía, acá lo importante es que ustedes sepan que a la hora de elegir una clase de cableado o un tipo de cableado, están eligiendo es la carretera por donde va la información. Otro elemento importante es el Power over Ethernet. Power over Ethernet es la tecnología que me permite a mí alimentar equipos a través del cableado de red. Entonces, anteriormente, si yo tenía que, por ejemplo, conectar una cámara o un teléfono o un access point, pues yo tenía que llevar el punto de red y tenía que llevar el punto eléctrico para alimentarlo. A través de la tecnología PoE, lo que yo obtengo es que solamente con el punto de red yo puedo alimentar esos dispositivos. PoE no es una tecnología nueva, como se dan cuenta, es una tecnología que está por ahí desde el 2003, pero que ha sufrido varios cambios a través del tiempo. Hoy en día estamos hablando de PoE++ en la mayoría de las aplicaciones de Enterprise y básicamente lo que cambia entre una tecnología y otra es la alimentación que yo puedo, o el tipo de equipos que yo puedo alimentar. Entonces, si se dan cuenta, empezó con 13 vatios en el dispositivo, porque en la fuente son 15, 30, 60, en el dispositivo son 13, 25 y 51. Vale la pena aclarar aquí que también esto es independiente de la distancia, es decir, si el canal tiene los 100 metros que hablamos, pues estos 51 vatios van a llegar en un canal de 100 metros. Entonces, y la velocidad máxima de datos en ese sentido es 10 gigas. Hay tecnologías propietarias en la parte de PoE. Por ejemplo, Cisco, que es un fabricante de equipos de comunicaciones, pues tiene su propio protocolo que se llama UPoE y que genera 60 vatios y 51 vatios. O sea, ¿qué quiere decir que sea propietario? Que solamente los equipos de Cisco pueden soportarlo. Y lo mismo con HD base T. Ya al principio hablábamos de HD base T. Una de las características era que podía llevar potencia. ¿Cómo la lleva? A través de PoE. Y si se dan cuenta, pues aquí el tema es que yo puedo llevar hasta 100 vatios. ¿Por qué 100 vatios? Pues porque probablemente los equipos que yo tengo en soluciones como HD base T está definida específicamente para audio y video, pues los equipos ahí pueden consumir también más energía y por eso se pueden llevar hasta 100.000 vatios. Entonces, el Power over Ethernet, ¿por qué es importante? Porque es una tecnología que nos está abriendo pues muchos espacios pero adicionalmente esto tiene un efecto directo sobre la infraestructura. Entonces, otra vez, ya vimos anteriormente cuáles son los tipos de categorías. Estoy hablando de Power over Ethernet porque el Power over Ethernet va a afectar directamente el desempeño del cableado y ya vamos a ver cómo. Cuando yo hago la distribución del cableado en un edificio, normalmente lo que hago es llevar mazos de cable como el que ven aquí ustedes en esta imagen. Cuando hago eso y además le estoy poniendo Power over Ethernet, lo que pasa es que el cableado tiende a aumentar su temperatura. Y se imaginarán que a medida que PoE es mayor, pues también la temperatura es mayor. Lo menos malo que me puede pasar aquí es que pues el desempeño de la red pues caiga, ¿no? Y empiece yo a ver las imágenes que se saltan o pixeladas, cosas de ese estilo. Eso es lo menos malo que puede pasar. Pero dependiendo también del tipo de cableado que se use, yo podría generar hasta un incendio. ¿Por qué? Porque hay cables que no están diseñados para esta aplicación. Y eso es importante tenerlo en cuenta hoy. Hoy a la hora de elegir un cableado, el primero es el ancho de banda, el ancho de la carretera, pero el segundo es, este cable está realmente preparado para llevar potencia, porque probablemente no todos están ahí. Y ahí es donde ustedes también pueden empezar a ver las diferencias de precios entre los diferentes fabricantes. En el caso de Panduit, nosotros, aquí lo que ustedes van a ver en esta gráfica de la izquierda es
el aumento de la temperatura dependiendo del tipo de cableado. Como se imaginarán, el cableado categoría 5 es el que más aumenta y el que menos aumenta es categoría 6A. Hablando de Panduit particularmente, nosotros tenemos todos los elementos de nuestra solución, están clasificados para trabajar a temperaturas de hasta 90 grados centígrados. Esta característica anteriormente no era algo que se tuviera mucho en cuenta, porque la única temperatura que me importaba a mí era la temperatura ambiente, por lo menos. Pero ahora la temperatura ambiente más el POE sí hace importante que un cable tenga este tipo de clasificaciones. Entonces, tanto nuestros cables como nuestros jacks están preparados para este tipo de aplicaciones. Es decir, no solamente cumplir con el desempeño de la categoría, sino poder llevar también mayores temperaturas. Entonces, como les decía, el efecto directo de esto es el aumento de la temperatura. Entonces, los elementos que ustedes elijan hoy en día, no solo el cableado, conectores, patch cords y demás, pues tienen que tener una clasificación o una temperatura de operación elevada, porque lo que hace el Power over Ethernet, y específicamente lo vimos, voy a regresar aquí, con H de base T, es que puede llevar hasta 100 vatios de potencia. Entre más aumenta esto, la temperatura también va a aumentar de una forma también importante, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, de nuestros productos, pues todos tienen este tipo de clasificación. Aquí hay una referencia a un documento que es el TSB 184A. Este es un documento de la TIA, no es un estándar, pero es un documento que habla de recomendaciones a la hora de diseñar e instalar una red que va a soportar PoE. Entonces, aparte de la categoría y todo eso, pues les dice a ustedes el tamaño de los mazos y algunas otras cosas que es importante. Entonces, este documento es interesante como referencia a la hora de hacer ese tipo de instalaciones. Bien, hablemos de la infraestructura requerida para cada uno de esos elementos. ¿Qué se necesita para HD base T? Entonces, ¿qué dice la HD base T Alliance, por ejemplo, que es el organismo que les decía, que es el regulador de HD base T? Ellos dicen que categoría 5 es todo lo que se necesita y categoría 6 si estamos considerando agrupar, es decir, hacer esto que está acá. ¿Qué recomendamos los fabricantes? Bueno, realmente nosotros como fabricantes estamos recomendando hoy categoría 6A. Categoría 6A porque, como vimos anteriormente, y ya hicimos la comparación entre cada uno de ellos, aunque categoría 7 y 7A tienen un mayor ancho de banda, al final en temas de velocidad va a ser lo mismo, porque los tres van a soportar 10 gigas. Y categoría 6A va a ser considerablemente más económico que un sistema 7 o 7A. Entonces esa es la recomendación que hacemos nosotros hoy en día. Adicionalmente, aquí tengo un error, no es gato, sino cable 5E. Adicionalmente, el tema de Power over Ethernet. Nuestros cables están hoy, muchos de ellos con certificaciones en Estados Unidos, por ejemplo, solamente para que lo tengan en cuenta y que es probablemente lo que va a pasar en México y en otros países de Latinoamérica, es que los códigos eléctricos de cada país van a empezar a incluir cableado de red como medio aceptado para la transmisión de electricidad. Antes no estaba, solamente era cableado para datos, pero hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, el NEC, que es el Código Eléctrico Nacional, ya los está aceptando. Pero obviamente para poder eh, usarlo necesitan un tipo de certificación. Nuestros cables ya tienen esa certificación. Entonces, hoy en día lo que yo les puedo decir es que con las soluciones de Pando ustedes tienen la garantía de que tanto el ancho de banda van a tener el que necesitan. Obviamente ya vimos que también el ancho de banda para entre mayor sea la resolución del audio, del video que yo necesite mandar, pues voy a necesitar un ancho de banda mayor. Entonces la categoría 6 es la que mayor ancho de banda proporciona y está preparada para el tema de Power over Ethernet. Hay equipos especializados que hacen pruebas a los cableados. Entonces, en este caso, aquí tengo una referencia de un equipo de Quantum, que lo que hace es generar señales de video. Y yo en el medio acá, si se dan cuenta, tengo un puerto de entrada, un puerto de salida, y en el medio pongo el enlace. Y lo que hago es, lo que hace este equipo es generar señales de video de diferentes resoluciones y luego me va a decir
cuál es el resultado de esta infraestructura, si funciona bien o no funciona bien. Entonces, por ejemplo, aquí hay una muestra que se hizo, o más bien una prueba que se hizo hasta 70 metros, donde se enviaron diferentes señales y lo que se vio es que sin importar el tipo de cableado, pues digamos que los errores por cuadro son insignificantes a 70 metros, ¿sí? Entonces, obviamente no tiene el mismo comportamiento. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que eh, este cable aquí 6A UTP tiene algo más de errores que los otros, pero en general, al final es despreciable porque a la vista, pues no se van a ver, no se van a percibir esos errores. Eso es en 70 metros. Si nos pasamos a 100 metros, ya la situación cambia. Entonces, en 100 metros, aquí lo que nos dice es que ya los cables categoría 6A funcionan mejor que ahí el tema de la categoría sí se empieza a ver. Y funciona, 6A obviamente funciona mejor que categoría 6. Y lo que vemos aquí es que también los que mejor o más mejor desempeño toman, entre más pequeño sea este círculo que ustedes ven acá, quiere decir que los errores son menores. Entonces, lo que estamos viendo es que aquí, como les decía, el cable categoría 6 y el cable categoría 6 AUTP son los que tienen el mejor desempeño según estas pruebas. Pero eso no es todo, porque realmente aquí falta un pedazo. ¿Y el pedazo cuál es? Pues los dispositivos. Entonces, obviamente el cableado hace lo suyo, hace su parte, que es llevar las señales, pero pues en este caso lo que estamos haciendo es agregando los extenders, ¿no? Entonces, cuando agregamos los extenders, y es importante tenerlo en cuenta también, porque los equipos activos pues hacen su parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy poniendo otra vez señales, pero ya no, ya si se dan cuenta aquí cambiamos los puertos, ya no son los puertos RJ45, sino estamos poniendo los puertos HDMI, los ponemos, este equipo es este es ¿cómo se llama? El transmisor, este es el receptor y estos son los extenders. Entonces, este es lo que hace es convertir las señales HDMI en señales HD base T y este es lo contrario. Entonces, cuando ya tenemos un canal mayor, pues lo que podemos ver es que en 100 metros, pues no se encontraron defectos en los cables o en la infraestructura que se probó. Eso obviamente probando con infraestructura de Panduit. Y otra vez vuelvo, no son lo mismo todos los cables. Ustedes van a ver que hay cables que cuestan más que otros y eso tiene que ver de muchas cosas. El tipo de certificaciones, cómo han sido probados, hasta el material. Hay cables, normalmente los cables son 100% cobre. Hay algunos cables que utilizan aleaciones y son más baratos, pero pues obviamente ya no tienen el mismo desempeño y en usos como Power over Ethernet pues pueden causar accidentes, por ejemplo. Al final, aquí el tema es un buen cableado y unos buenos dispositivos activos, pues no me aseguro yo que no tengo problemas. Y es un poquito también al final como la historia con Panduit y Athlona, ¿no? Entonces, la razón por la cual Panduit adquiere Athlona es porque primero, el mercado de audio y video es uno de los mercados que más está creciendo a nivel mundial y segundo, pues porque podemos complementarnos. Nosotros tenemos la parte pasiva y Athlona tenía toda la parte activa. Entonces, ya ustedes pueden tener una solución de punta a punta con Panduit, si lo quieren ver, dado que Athlona es una empresa de Panduit. Y nosotros vamos a asegurar el desempeño e incluso podemos ofrecer garantías de la infraestructura, que no sé si están acostumbrados a ofrecerlas en este sentido. Otro tema que quería hablar es el tema del cable blindado. Es necesario, el cable blindado normalmente tiene mejor inmunidad al ruido y esa es la razón por la que se utiliza el cableado blindado. Este es un cableado UTP y este es un cableado blindado. Como se dan cuenta, pues el cableado blindado tiene algunos elementos adicionales, como estas láminas. Esta lámina lo que hace es separar los diferentes ruidos que yo pueda tener en el exterior, del interior, y la razón por la cual cada uno de los pares tiene este entorchado o este trenzado, si se dan cuenta el trenzado no es el mismo, es justamente porque ese patrón de trenzado es la forma como el cable elimina las interferencias que se generan, porque finalmente lo que yo llevo acá son señales eléctricas y puedo tener hasta 8 señales eléctricas diferentes que todas pueden generar interferencias. La forma de eliminar esas interferencias es el entorchado. En la forma más básica,
Ahora, tengo elementos adicionales como estas láminas donde yo también puedo hablar de que estas láminas me pueden ayudar a eliminar las interferencias que ya vienen del exterior, porque aquí tenemos dos tipos de interferencias, las internas y las externas. Las externas van a depender mucho del ambiente donde yo esté instalando. Ahora, ¿cuál es el tema con los cables blindados? Como lo dice aquí, deben estar debidamente unidos y conectados a tierras, porque esta lámina lo que hace es, si lo quieren ver de alguna forma, es atrapar todas esas interferencias, pero al mismo tiempo lo que va a hacer es llevarlas para afuera. Y la forma de llevarlas para afuera es a través del sistema de tierras. Entonces, aquí la diferencia es que uno depende del sistema de tierras, que son los blindados, y los otros no, los UTP. Entonces, aquí hay algunas características de cada una de ellas. Por ejemplo, el tiempo de instalación es mucho más rápido en cables que no son no blindados. El precio es menor en cables no blindados. Y si yo necesito espacios o tengo canalizaciones más pequeñas, pues también también puedo lograr eso con cable no blindado. ¿Por qué podría ser eso? Ya les decía, depende del ambiente. Entonces piensen que ahora ya la instalación no es en un edificio, sino es en una planta, por ejemplo, o en ciertas áreas de un hospital donde hay rayos X y una cantidad de fuentes de ruido que pueden afectar el desempeño del cableado. Normalmente en un edificio comercial común y corriente no hace falta instalar cableado blindado. Con cableado UTP, que tiene estas ventajas, es muchísimo, más que suficiente para poder lograr los resultados obtenidos en cuanto a desempeño. Pero si yo tengo fuentes de ruido externas en el lugar donde voy a instalar, pues sí es mejor considerar cableado blindado o incluso fibra óptica, que ya no tendría el problema del cableado, ¿no? Entonces, este es el tema con los cables blindados y no blindados. Consideraciones para la infraestructura. Ahí nosotros tenemos un documento que llamamos el ABC del cableado. El ABC del cableado es la aplicación, el bandwidth, ancho de banda, conectores, distancia, EMI. Es un documento que les puedo compartir para que ustedes sepan cómo seleccionarlo. Pero si es para HD o ACT, pues tengo que tener en cuenta las resoluciones, el PoE, los mazos de cables y el medio ambiente. En este caso, la recomendación, como decíamos, es 6A. 6A porque puedo llevar en un ancho de banda de 500 MHz hasta 10 gigas. Es el cable que mejor rendimiento tiene contra Cuando hablamos de diafonía exógena, estoy hablando de las interferencias que vienen de afuera y tiene una mejor inmunidad también. Sí, es necesario por el ambiente y pues para llegar hasta tener que utilizar cableado blindado. En la parte de infraestructura de video sobre IP, pues aquí como ya no es una red separada, sino es una red que hace parte de la red corporativa, pues hay que seguir las especificaciones de la red estándar de los diferentes estándares y organizaciones como TIA. Y si estamos hablando de PoE, pues también ver qué tipo de PoE utilizan los equipos y cuáles son las recomendaciones para hacer esa instalación. ¿Cuáles son, otra vez, en el ABC del cableado para audio y video sobre IP? Pues tenemos la resolución, la latencia, el ancho de banda, pero aquí, a diferencia de yo decirles es que ya es 6A, como esto no es separado, sino hace parte de una infraestructura de red que ya existe, pues vamos a tener que hablar con la gente de IT, como hablábamos anteriormente, y seguir las consideraciones normales de estas redes. Hacia futuro, ¿qué está pasando con el audio y video? Pues estamos viendo el video de alta calidad. La aplicación de audio y video sobre IP está creciendo rápidamente. Pues ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Atlona, pues está la solución OmniStream hace ya un tiempo en el mercado, que es la solución de audio y video sobre IP. Y también estamos viendo que los espacios de reunión son las nuevas salas de conferencia, es decir, ya no tengo yo grandes salas de conferencia, sino pequeñas salas de juntas para 3, 4, 5 personas, y ahí es donde se están generando las reuniones hoy en día. Y piensen, hoy en día con la situación que estamos viviendo, pues aún más, ¿no? Entonces ya las reuniones se generan desde cualquier punto. Como resumen, y antes de pasar a la última parte, estas son las consideraciones o los elementos que yo creo que ustedes deben llevarse de esta presentación que hemos hecho hasta acá, y es cada instalación tiene sus propias necesidades.
no porque es un tipo de video específico, una resolución específica, yo ya tengo todo definido, puedo tener todo definido, no. Recuerden que en las instalaciones el ambiente donde se va a instalar es muy importante y eso puede afectar el desempeño del sistema y específicamente de la red. En un lugar donde hay alta contaminación ambiental, ruido electromagnético, motores y una cantidad de cosas, pues yo voy a puedo utilizar los mismos equipos, pero realmente la parte de cableado sí tengo que verla en más detalle. Seguir el ABC del cableado, como les digo, este documento yo se los puedo compartir. Y recomendación para HD base T categoría 6A y para audio y video sobre IP, pues vamos a tener que ver cuáles son las especificaciones, los requerimientos que tiene, que da no solamente la TIA, sino el dueño de la red donde se va a hacer esta instalación. Bien, entonces hasta aquí terminamos un poco el tema de las consideraciones y ahora quiero hablarles del portafolio de Panduit. Portafolio de Panduit, no, aquí no voy a hablar de nada de Atlona porque el portafolio de Atlona es otra cosa diferente. Nosotros dentro de Panduit tenemos algunas soluciones para audio y video específicamente, puede ser cableado de cobre y fibra óptica, racks, gabinetes, PDUs, organizadores de cableado, ductos para piso y pared, cajas de sobreponer, cables USB, HDMI, sistemas de tierras, hablábamos anteriormente de que el cableado blindado había que aterrizarlo, y la parte de identificación, yo tengo que administrar la red, entonces una identificación, una etiqueta es lo mínimo que yo tengo que poner, y pues toda la parte de seguridad. Y les voy a mostrar algunos de los productos más relevantes. Entonces, el primero es el cable Varimatrix categoría 6A UTP, que es un cable categoría 6A, que es el cable más delgado del mundo hoy en día, que mide 6.4 milímetros. Y si lo comparamos con un cable categoría 6, que mide 5.7, pues se van a dar cuenta que la diferencia es mínima, ¿no? Solamente piensen que estos cables 6A, cuando empezaron, medían cerca de 8 milímetros de diámetro. Y lo que se ha hecho o la forma de mejorarlo bueno, cada fabricante tiene sus propias tecnologías, nosotros tenemos la nuestra que se llama Varimatrix, pero lo que hacemos es cada vez hacerlo más delgado, ¿no? Tiene un mejor desempeño, mitiga todo el tema, bueno, desempeño superior de acuerdo a las normas, todo el tema de interferencias externas, está aprobado para PoE hasta 105 grados centígrados y tiene la mejor inmunidad EMI en el mercado. Esto es interferencias electromagnéticas que hay en el ambiente, ¿no? Todas las señales de Wi-Fi, de celulares, microondas, Bluetooth, todo eso es lo que llamamos interferencias electromagnéticas. Hoy en día, pues estos son los dispositivos que se instalan en las redes, pantallas, access point, proyectores, cámaras, y son dispositivos que tienen algunas características. Todos tienen puertos de RJ45 y están alimentados por PoE. Una vez que yo los instalo, no los voy a mover. Y normalmente están en ubicaciones que no son fáciles de acceder o de alcanzar. Esto crea nuevos retos en la infraestructura. Entonces, para eso nosotros tenemos esta familia de plugs de terminación en campo, que lo que hacen es que normalmente si ustedes quieren terminar, no sé, una cámara de esto, llegan hasta una cajita a un lado, ahí ponen un jack, ponen un faceplate y la conexión entre la cámara y el jack la hacen con un patch. Con estos conectores lo que hacen ustedes es terminar directamente el cable, perdón, en el conector, en el plug, y este plug entra directamente al dispositivo. Entonces están ahorrando la caja, la tubería, el faceplate y el patchwork. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces directamente yo llego a la cámara con el plug terminable en campo. Esos son ductos de instalación sobre piso, entonces aquí está la aplicación. Tengo una mesa de juntas donde tengo que llevar una serie de cableado cuando ya la obra está hecha y no puedo romper y tengo que poner los cables de alguna forma que sea estética. Lo que hago es utilizar estos ductos que son de sobreponer en piso. Entonces hago esta instalación, es un ducto que se ve, pues es como el que está acá. Este es el de sobreponer, nosotros ya tenemos una línea que es esta que está acá, que es la parte que subiría hasta la parte de atrás, ¿no? Entonces, tiene el ducto, la caja de conexiones, las transiciones, las curvas, los acoples y las tapas finales. Y estos son los 3 colores que existen. Áreas de aplicación, conferencias, aulas, salas de entrenamiento, áreas de oficina abierta, toda la parte de retail y hotelería. Esta es como se vería el ducto, ¿no?
cajas de mesa. Entonces yo tengo que subir las conexiones a la mesa, donde tengo que poner HDMI o donde tengo que poner RJ45, pues con con estas mesas yo puedo hacer esas instalaciones, ¿no? Ahí ya se aceptan todos los módulos de Panduit. eh, Están los cables de conexión HDMI y USB de diferentes longitudes, diferentes aplicaciones. Y estas cajas son para poner detrás de las pantallas. Si yo tengo que poner, por ejemplo, estoy utilizando HD base T y necesito conectar el receptor y no tengo espacio, pues lo puedo hacer en esta caja, ¿no? Tiene las entradas para el cable de alimentación y algunas otras cosas. Y hay de diferentes tamaños. Y importante el tema de certificación y garantía. En el mundo de IT siempre se acostumbra a certificar la red. Entonces, para eso existen equipos especiales. Hay fabricantes como Fluke, como Ideal, como algunos otros que tienen estos equipos y lo que hacen ellos es que después de que se hace la instalación, prueban y nos dicen si un enlace pasa o no pasa los requerimientos exigidos por los diferentes estándares. Si pasa, pues quiere decir que la instalación está bien y que la aplicación que yo quiera poner ahí va a funcionar sin problema. Si no pasa, dependiendo del error, pues tengo que entrar a hacer correcciones, ¿no? Y para poder otorgar o para poder entregar una garantía de Panduit, que puede ser hasta de 25 años, la base es esta certificación. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es certificar, asegurarme que todos los puntos de red pasen. Después envío esta información a Panduit y luego ellos nos dan una garantía, nosotros les damos una garantía, perdón, que es una garantía de solución que incluye producto, desempeño y mano de obra, es decir, si algo falla, nosotros lo cambiamos. No solamente les damos un material nuevo, sino que nos encargamos de hacer la instalación nuevamente. Es una garantía que está acorde a las leyes mexicanas, es decir, es un documento legal en México y se puede hacer válido, cualquier persona lo puede hacer válido. Puede ser de hasta 25 años, dependiendo de los productos instalados, y cada proyecto tiene un identificador, es decir, yo con un numerito, yo puedo identificar qué tipo de proyecto fue. Esto es al final lo que se les entrega y bueno, creo que con esto terminamos. No sé, Esteban, si hay algunas preguntas para responder. Tenemos todavía algunos minutos. Gracias, Eh, Juan Pablo. Déjame revisar. Sí, tenemos algunas preguntas. Dale. A ver, veamos. Nos preguntan bueno, nos comentan que se perdió la primera parte y que sí pueden contar con la grabación del webinar. Como les comentamos al principio, probablemente mañana o pasado este webinar está arriba en nuestra página en YouTube, que es Novotech MX, y ahí van a poder ver el webinar sin ningún problema, cuantas veces sea necesario. Nos preguntan qué es el EMI. Interferencia electromagnética. Pues EMI es todas lo que existe en el ambiente de señales como les decía, celulares, microondas, todas esas radiaciones que nosotros no podemos ver afectan la red o el cableado, porque de cierta forma, y es lo que llamamos EMI, que sería interferencias electromagnéticas. Perfecto, gracias. Tenemos otra, Juan Pablo. Buen día. Actualmente, ¿cuál es la posición de la fibra óptica en las redes? Ya que sigo viendo que el cableado de cobre en general sigue teniendo restricciones y considero que no es una solución total. El cobre tiene más de 30 años en el mercado y ¿qué ha pasado con la fibra óptica? La fibra óptica sigue jugando, la diferencia entre la fibra óptica y el cobre es muy clara todavía. La fibra óptica no tiene restricciones de distancia, no tiene restricciones de velocidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los enlaces metropolitanos, incluso los cables submarinos, todos son hechos de fibra óptica porque tienen esa ventaja. Digamos que el tema con el cableado de cobre es que sigue siendo considerablemente más económico, no entre el cableado como tal, sino cuando ustedes revisan, por ejemplo, un equipo de comunicaciones, switch, lo que sea. Piensen cualquier extensor de estos de HD base T o algo que no tuviera una interfaz eléctrica, es decir, de cobre, sino tuviera una óptica. Sería muchísimo más económico, muchísimo más caro. Entonces, la primera es que en distancias cortas, hasta 100 metros,
pues es una solución que tiene un beneficio no solamente en desempeño, sino en costo también, es menor. Y yo hablé mucho del Power over Ethernet. El Power over Ethernet es poder llevar la energía que necesita un equipo a través del cableado. Eso no lo puedo hacer yo con una fibra óptica. Tendría que empezar a utilizar cables que por un lado llevaran la señal, que sería por la fibra óptica, pero que por el otro lado alimentaran el dispositivo. Entonces, realmente hoy en día, y lo que está pasando es que en muchas aplicaciones, piensen en Enterprise, no solamente audio y video, están empezando a utilizar el Power over Ethernet. Y para Power over Ethernet solo se puede utilizar cobre, no se puede utilizar fibra óptica. Entonces, yo creo que cada uno tiene sus aplicaciones. Si yo lo que necesito es anchos de banda mayores, velocidades mayores y distancias mayores, pues obviamente voy a utilizar la fibra óptica. Pero en estas aplicaciones que tienen todo muy bien definido, como audio y video, como sensores, cámaras de seguridad, yo puedo utilizar todavía la parte de cobre. Una vez más, es la parte de precio, por un lado de los equipos, y por el otro lado, pues que el costo sigue siendo, o más bien, la parte de PoE, yo la puedo cumplir con el cobre, no la puedo cubrir con la fibra óptica. La parte de potencia, más bien. Perfecto, gracias Juan Pablo. Nos preguntan, ¿qué pasaría si solo se provee el cableado? ¿De cuánto tiempo sería la garantía? O sea, no considerando la instalación, si solamente proveer el cableado. Bueno, ahí tenemos que entrar obviamente como cualquier producto que uno compra, pues tiene una garantía. Pando tiene eso muy bien definido de hecho hay un documento por ahí en la página web donde está. Pero no es el mismo tiempo de garantía para todos. Digamos que en ese sentido, cuando se proveen solamente los materiales, sin la instalación, sin la certificación, puede llegar hasta ser hasta, no sé, máximo 5 años, más o menos. Pero es una garantía de producto. ¿Qué quiere decir? Que si falla el producto, yo lo cambio, pero no lo instalo. ¿Sí se entiende? La garantía extendida, que es la ventaja que estamos viendo en los que les estaba mostrando ahorita, implica que ustedes como usuarios finales, si algo falla, me dicen a mi Panduit y yo voy y me encargo de que todo quede como si fuera nuevo. Y eso incluye materiales, instalación, pruebas. Perfecto, muy bueno. Nos vuelven a preguntar, ¿cómo podemos conseguir el documento del ABC del cableado? Yo te lo paso, si quieres, Sí. Esteban, y tú lo reenvías con la presentación y tú se lo reenvías a los participantes del webinar sin problema. Ok, sí, te lo agradecería si me lo envías. Yo se lo entrego a todo el mundo que me lo solicite. Excelente. Ok, igual, ¿me pueden compartir la grabación y la presentación, por favor? Como lo acabamos de comentar, sí, efectivamente, me la van a pasar a mí con todo gusto. Me la solicitan a mi correo a soporte@novatec.com.mx. ¿Podrías poner la última lámina de Juan Pablo? Y ahí Ahí está. está. Soporte@novatec.com.mx es mi correo y yo con todo gusto se las haré llegar. El webinar, el video como tal, les digo, a más tardar en 2 días ya lo tenemos arriba en YouTube y lo pueden ver cuantas veces sea necesario. Gracias. Creo que tenemos otras 3 preguntas. Creo que son complementos óptico y cobre. Se refiere Sí, un de poquito acuerdo. a la definición que estabas haciendo. De acuerdo con ese comentario. Bueno, se me olvidó decir ahorita, la parte óptica normalmente se utiliza en la parte medular de la red, es decir, la conexión entre el centro de datos o cuartos de equipos y los cuartos de telecomunicaciones. Y ese último pedacito se hace en cobre. ¿Sí? Entonces, ese es más bien el uso, donde generalmente se usa cada una de las dos soluciones. Perfecto. ¿Qué tan caros son los cables de Panduit en relación a otras marcas de prestigio? Pues obviamente hay diferencias, pero pues tendremos que entrar a ver en detalle cada caso en particular, ¿no? Realmente aquí lo que yo les decía anteriormente, la diferencia entre los cables de Panduit y algunos otros cables del mercado es que nosotros tenemos todas las certificaciones y no diseñamos nuestros cables para que cumplan con un estándar, sino para que lo cumpla y lo sobrepasen. ¿Por qué? Porque en el momento de instalar hay muchos aspectos que yo no puedo controlar. Entonces, probablemente el ideal no lo voy a lograr en las instalaciones y tengo que tener algunos fallos.
nuestro cable y nuestras soluciones en general permiten esos fallos para que al final el resultado sea el adecuado. Es decir, aún cometiendo algunos fallos en la instalación porque realmente, porque se tienen que hacer, porque el ambiente, porque el lugar donde estoy haciendo la instalación no me permite seguir todas las recomendaciones de los estándares, aún cometiendo esos fallos, nuestras soluciones van a seguir funcionando. Y ahí es donde está la diferencia. Mientras unos desarrolla sus soluciones para cumplir con lo que me pide el estándar nosotros las desarrollamos no solamente para cumplir, sino para sobrepasar. Perfecto. Otra pregunta más. En el caso de usar fibra óptica en proyectos, ¿ustedes capacitan para empalmes o dónde se puede o dónde puede ser esta capacitación? Sí, nosotros tenemos cursos de certificación donde les enseñamos todas las herramientas de conectorización que tenemos, no solamente de cobre, sino de fibra óptica. Eso si quieren pueden enviar la información, te la pueden enviar a ti, Esteban, quien esté interesado. Tú nos la reenvías a nosotros y nosotros mandamos información sobre cuándo y cómo se pueden certificar. Sí, perfecto. Seguimos el canal. Para proyectos, Novatel nos apoya con levantamiento o lo hace Panduit. No, efectivamente nosotros los podemos apoyar. Diríjanse con su vendedor, la persona que los atiende. Nosotros nos organizamos, los podemos apoyar a hacer algún levantamiento y al final también esto lo terminamos apoyando directamente con Panduit, ¿no? Para tener la correcta cotización. De acuerdo. Creo, dice normalmente, hay otra más, perdón. Normalmente para instalaciones de voz, datos, existe una certificación para instalaciones de audio y video. ¿Existen certificaciones? O sea, nos comentan que existe para voz y datos, pero que sí también existe para instalaciones de audio y video. Como yo decía, cuando es una instalación de audio y video sobre IP, por ejemplo, es como si fuera una aplicación normal. Es decir, sin importar si es voz o datos, lo que va ahí, sin importar si es voz, si es la aplicación, pues lo que yo voy a tener son datos. Entonces, tengo que garantizar que funcione correctamente. Por eso, cuando hablábamos de las recomendaciones, decíamos que teníamos que seguirnos por guiarnos para, cuando es audio y video sobre IP, guiarnos sobre las recomendaciones de IT, por ejemplo. Entonces, la respuesta con eso es que es la misma porque no importa qué tipo de aplicación vaya ahí. Tiene algunas diferencias. Si es HD base T, puede tener algunas cosas diferentes. Pero realmente, si es una instalación para audio y video sobre IP, hay que considerar la categoría, hay que considerar obviamente los tipos de dispositivos. Pero si todo se cumple normalmente, sin importar si es audio, video, voz o lo que sea, va a funcionar. Entonces, es la misma certificación que existe hoy en día para voz y datos, como pregunta. Perfecto. Nos preguntan, ¿consideras que Cat 5 ya es obsoleto? Sí, de acuerdo, definitivamente. Cat 5 puede tener algunas aplicaciones en este momento, pero una vez más, cuando le ponemos temas de Power over Ethernet, cuando necesitamos mayores anchos de banda y cosas de ese estilo, ya no funciona. Perfecto, gracias. Y bueno, creo que esto era como redondeando la pregunta de lo de la certificación. Eh, Se refiere a que estaba específicamente hablando de Panduit con Atlona. Es lo mismo, ¿no? La certificación es lo mismo, es datos. Sí, o sea, Atlona tiene sus cursos de certificación para los equipos. Pero es diferente. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es tratar de integrar algo de la parte de infraestructura en lo de Atlona. Pero digamos, si entiendo bien la pregunta, Atlona tiene sus cursos de certificación y Pando tiene sus cursos de certificación. Eh, para la parte de Atlona es un poco diferente todavía porque ellos tienen una certificación online y en algunos casos se han hecho algunos cursos presenciales. Para la parte de Panduit, nosotros normalmente lo hacemos presencial, pero justamente durante estos meses que hemos tenido este problema del COVID, estamos también dando estas certificaciones de forma online. Entonces, igual, si quieren averiguar sobre cualquiera de las dos, que lo hagan a través tuyo, Esteban, y nosotros les damos la información. Perfecto, Juan Pablo. Creo que son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. ¿Algo que quieras agregar?
No, como te decía inicialmente, agradecerles a ustedes, como no, tengo que organizar el webinar y la invitación, y agradecer a toda la gente que asistió por el tiempo. Espero que haya sido interesante para ellos. Como les dije, por ahí está mi correo electrónico. Si no lo alcanzaron a anotar, pues a través tuyo se puede hacer el contacto. Yo estoy disponible para solucionar cualquier duda que puedan tener. Entonces, solamente eso. Muchas gracias nuevamente. Perfecto, se los agradezco. Gracias a ti, Juan Pablo, muy ilustrativo todo. Gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que estuvieron participando. Eh, Sabemos que actualmente hay muchas opciones con esto de la contingencia y les agradecemos su preferencia, que se acerquen a nosotros, que nos tengan la confianza y pues estamos a sus órdenes y los vemos en la semana con unos webinars más. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Chao. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego.